Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta oportunidad, ya que terminamos la serie de Romanos, capítulo 8, vamos a comenzar una nueva serie que el Señor ha puesto en mi corazón, y es el libro de Colosenses. Vamos a estudiar todo el libro de Colosenses, toda la carta de Colosenses, si así el Señor quiere. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y en esta noche vamos a estar comenzando este estudio desde los versículos 1 hasta el 8. Colosenses 1, del 1 al 8. Amén. Amén. Que leo la palabra del Señor en favor de ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Vamos a estar comenzando este mensaje y voy a dar una pequeña introducción a lo que fue la iglesia de los Colosenses. Este mensaje está titulado Colosenses y el fruto del Evangelio. Colosenses y el fruto del Evangelio. Colosas fue una pequeña ciudad en Asia Menor. Estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía y estaba rodeada de algunas iglesias como Éfeso. Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis estaban allí justo cerca de Colosas. Éfeso, la Odisea, Esmirna, Tarsis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, y también allí había otra ciudad cercana que era Antioquía. Éfeso resulta que era una ciudad multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Que como era una ciudad tan central, estaba rodeada de otras ciudades y otras iglesias, no solamente templos cristianos, templos de cualquier tipo de creencias. Era una ciudad que tenía unas creencias sincretistas. El sincretismo quiere decir combinación o mezclas de religiones o de creencias. Eso es el sincretismo. Como era una ciudad tan central, rodeada de tantas creencias, estaba en medio de muchas herejías, de cualquier tipo de paganismo, era sincretista. Entonces cogía creencias de aquí, cogía creencias de allá, cogía incluso creencias de los judíos, griegos, de los romanos, y había mucho sincretismo y muchas religiones. Entonces era una ciudad multicultural, muy sincretista, pero era especialmente dualista. Había una creencia, una doctrina religiosa que se llama dualismo. El dualismo es una antigua doctrina que proponía 2 principios.
como dos principios de todo el universo, el bien y el mal. Estos principios eran eternos, siempre eran coexistentes, o sea, existían los dos a la misma vez, pero desconectados, o sea, no se podía mezclar el bien, no se podía mezclar con el mal. Entonces, esto quiere decir que había como un mundo espiritual superior donde estaban Dios y los ángeles y las potestades superiores, y había un mundo de maldad, que es donde están los espíritus malignos y todo tipo de maldad. En el dualismo, nosotros, los seres humanos, según esta creencia, pues venimos a estar como en la mitad, entre el bien y el mal, entre estas potestades superiores y entre la maldad. Eso es básicamente lo que es el dualismo, para que lo tengamos entendido. Esto que les estoy diciendo va a ser de mucha ayuda para entender el resto de la carta de los Colosenses, porque vamos a ver más adelante en los próximos estudios cómo es que este tipo de creencias estaban entrando a esta iglesia de Colosas y estaban confundiendo a los cristianos, a los creyentes. Entonces, para que más o menos me entiendan, eso es el dualismo, cosa que vamos a ver más adelante, cómo es que esto había entrado a la iglesia de los Colosenses. Entonces, en el dualismo el ser humano, como les dije, está en un punto intermedio donde debe castigar el cuerpo, porque según el cuerpo es algo malo. Según la carne y el cuerpo, para el dualismo es algo totalmente malo. Entonces lo que tienen que hacer ellos es castigar el cuerpo duramente, dejarle dar comida, golpearlo incluso, para alcanzar un nivel espiritual superior. Esa es la práctica dualista. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo es que esto encaja con la carta de los Colosenses. Entonces, en resumen, eso es una epístola doctrinal. La carta de los Colosenses, la epístola de los Colosenses, es una epístola doctrinal, o sea que establece doctrina para la iglesia gentil. Es una epístola doctrinal para gentiles. Recordemos que la escribió Pablo, y Pablo es apóstol a los gentiles. Por lo tanto, la doctrina central de la iglesia está fundada en lo que el apóstol Pablo ha escrito a los gentiles. Fue escrita también desde la cárcel romana. Pablo estaba en la cárcel en Roma, y esta carta de los Colosenses fue escrita muy probablemente junto con la carta de Filemón y de Efesios, donde Pablo también estaba en la cárcel, y también muy probablemente con la carta de los Filipenses. Sin embargo, esta carta de Colosenses, la de Filemón y la de Efesios, son cartas que se escribieron contemporáneamente, desde el año 57 hasta el año 62, más o menos después de Cristo, donde Pablo sufrió varias prisiones en Roma. Esta carta estaba dirigida a un grupo de creyentes que Pablo no conocía personalmente. Pablo no había visitado nunca la iglesia de Colosas. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de que la iglesia de Colosas, de los colosenses, existía, y por qué les escribió esta carta? Fue escrita porque Epafras, un consiervo acá del apóstol Pablo, lo visitó en la cárcel y le habló de la iglesia de Colosas. Le habló de la iglesia de Colosenses, de algunas problemáticas que había en la iglesia, y por eso es que el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribirles una epístola. Epafras era aparentemente el líder de esta iglesia, de la iglesia de los Colosenses. Y para concluir la introducción, y para que lo tengamos muy presente, el tema central de la carta de los Colosenses es: Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente para nosotros. Ese es el tema central que vamos a ver en toda la epístola. Obviamente el apóstol Pablo va a estar tratando otros temas, pero este va a ser el central. Este va a ser el centro de donde salen, de donde se desprenden los otros temas de los que Pablo va a hablar en la carta de los Colosenses. Entonces el tema central es: Cristo es suficiente para nosotros. Ese es el tema central de la epístola de Colosenses.
Habiendo visto esta pequeña introducción, vamos entonces ahora sí a leer el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 1. Y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Acá lo que vemos es el autor. En ese tiempo las cartas se escribían comenzando por el autor de la carta. Por eso es que Pablo, todas sus cartas las comienza con Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego sigue el receptor. Primero, el autor de la carta, me refiero al autor humano de la carta, porque sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo, pero el autor humano de la carta fue el apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí vemos, para comenzar, que él comienza con esta autoridad apostólica. Con la autoridad apostólica, y dice, por la voluntad de Dios. Él quería dejar muy claro a los colosenses que él les estaba escribiendo no solamente un simple mensaje, o que quien les estaba escribiendo era algo así como simplemente un siervo o un hermano. Él quería que se dieran cuenta que él era apóstol de Jesucristo y que tenía autoridad apostólica para establecerles doctrinas y mandamientos. Por eso dice, apóstol de Jesucristo. Comenzamos así. Pablo, apóstol de Jesucristo. Luego dice, por la voluntad de Dios. O sea que él no era un autoproclamado apóstol. Él un día no se despertó y dijo, qué bueno, quiero ser apóstol. No. Él dice, por la voluntad de Dios. O sea, que Pablo era un verdadero apóstol escogido por el mismo Dios. Ahora, no era apóstol a los judíos como los 12, sino que era apóstol a los gentiles. Dice, por la voluntad de Dios. Entonces esto nos deja muy claro que Pablo no era un autoproclamado apóstol, sino que era un apóstol por la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús, lo puede ver usted allí en Hechos de los Apóstoles, que el mismo Jesús se le apareció y le hizo el llamado. Sigue diciendo, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Qué quiere decir el hermano Timoteo? No quiere decir exactamente que Timoteo escribió la carta junto con Pablo. Más bien, Timoteo pudo haber sido el escriba de Pablo, porque muchas veces las cartas no se escribían directamente de la mano del autor, sino que las cartas podía yo ser el autor de la carta y yo le dictaba a otro para que me escribiera las cartas. Con el apóstol Pedro también ocurría lo mismo. Él mismo no escribió sus cartas, sino que alguien más se las escribió y él le dictaba, ¿cierto? Entonces Timoteo muy probablemente haya sido el escriba de Pablo, el que le escribió las epístolas. Por eso dice, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. Vamos a leer entonces el versículo 2. A los santos, fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, aquí que vemos, anteriormente vimos el autor, ahora que vemos acá, el receptor, ¿cierto? Receptor. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquí vemos que Pablo se refiere a los hermanos que estaban en Colosas como santos. Esto nos deja muy claro que santos no son los que canoniza la Iglesia Católica Romana. Santos somos todos los que hemos creído en Cristo. ¿Sí? Los santos, nosotros, y la palabra del Señor, no nosotros, la palabra del Señor habla de santos vivos. Santos vivos que somos los que hemos creído en el Evangelio. Esos somos los santos. Por eso dice él, gracia y paz sean a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces acá hablamos de esa santidad posicional, esa santidad que hemos adquirido todos al creer. La santidad que todos tenemos. O sea, Pablo no estaba
haciendo como que ellos eran muy buenos. No, santos porque han creído, santos porque todos los creyentes somos santos. Entonces dice a los santos y fieles, y fieles. Esto es una característica más que nos habla de que ellos eran especialmente fieles con la obra del Señor, que incluso vamos a ver más adelante cómo Pablo los elogia de perseverar en la fe. Entonces dice santos y fieles. Eran santos por haber creído en Cristo y especialmente fieles a la obra del Señor. Luego sigue diciendo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este gracia y paz es un saludo típico de Pablo. Esto lo vamos a ver en las cartas de Pablo, que él siempre saluda gracia y paz. Era un saludo, una cordialidad que denotaba también y expresaba ese amor y esa consideración por sus receptores, por las personas a las que les escribían. Por eso decía gracia y paz. Era un tipo de firma, un tipo de saludo que Pablo había adoptado. Luego de esta parte, estos dos primeros versículos que hemos visto, que es la salutación de Pablo, venimos a ver el versículo 3. Versículo 3. Y el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá el punto para entender bien esto no es que Pablo orara siempre por ellos, que claro que puede que sí, pero esto más bien es que quiere decir que siempre que oran por ellos, que Pablo siempre que ora por ellos, da gracias a Dios. Ese es el punto. Ahora, vamos a ver por qué Pablo daba gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos del 4 al 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a recalcar acá, a resaltar acá tres puntos principales, que son fe, amor y esperanza. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estos tres puntos son muy importantes porque la fe, el amor y la esperanza son las tres bases de la vida de un verdadero creyente. Hay muchas más cosas que tenemos los creyentes, pero la fe, el amor y la esperanza es como la base del Evangelio, la base del fruto de nosotros como creyentes. La fe en Cristo Jesús, el amor por todos los santos y la esperanza que tenemos guardada en los cielos. Pablo no tenía ninguna duda de que los colosenses eran verdaderos creyentes. Más adelante en esta epístola vamos a ver las herejías y los errores y las falsas enseñanzas que ellos estaban creyendo, que eran muy delicadas. A pesar de esas cosas, Pablo los considera verdaderos creyentes. Y no es cualquier cosita de lo que estaban creyendo, más adelante lo vamos a ver en otros estudios. Pero a pesar de todo eso, Pablo estaba seguro de que ellos eran verdaderamente creyentes, a pesar de los problemas que tenían. Entonces, daba gracias. La pregunta que hacíamos es, ¿por qué daba gracias Pablo por ellos? ¿Por qué Pablo daba gracias por los colosenses? Bueno, porque habían dado este fruto. ¿Cuál fruto? El de la fe, el amor y la esperanza. Recordemos que Pablo fue el que
le habló a Pablo, le informó a Pablo acerca de los colosenses. Pablo, dándose cuenta de esto, escribió y dio gracias al Señor por estos 3 puntos, esta base de su vida, de la vida de estos creyentes. La segunda parte del versículo 5 dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que la esperanza que ellos tenían era porque habían oído la palabra verdadera del Evangelio. Acá tenemos que tener algo también muy presente y muy en cuenta. Sin Evangelio no hay esperanza. La fe, el amor y la esperanza de los colosenses era por el Evangelio. Todas estas cosas eran porque habían escuchado, porque habían oído el Evangelio. Y no solamente el Evangelio, sino que no solamente lo habían oído, sino que lo habían recibido. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Acá podemos ver que la esperanza era porque habían oído el Evangelio, pero la esperanza también era el resultado de ese amor y de esa fe que ellos tenían. Entonces, todo esto viene a estar englobado en una primera causa, que es el Evangelio. Solamente por el Evangelio, solamente por creer en el Evangelio, es que nosotros podemos tener fe, amor y esperanza, que son las tres bases de la vida cristiana. Esto pues no está sistematizado en las Escrituras, estas 3 bases, pero lo podemos ver acá en la carta de los Colosenses. Seguimos leyendo entonces en el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, o sea el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y que también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Muy importante esto, porque hasta que nosotros, mis hermanos, así como en los Colosenses, dice que había llegado el Evangelio y lleva fruto en ellos, que esto es lo más importante, porque de nada sirve que llegue el Evangelio a una casa, a una persona, a una comunidad, a un pueblo, pero que no lleve fruto. El Evangelio sin fruto se convierte en condenación, pero el Evangelio con fruto quiere decir que esas personas creyeron y se convierte en salvación. Entonces, dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, muy importante esto, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Hasta que no conozcamos verdaderamente la gracia de Dios, el Evangelio no puede llevar fruto en nuestras vidas, ni puede crecer en nosotros. Ya hablamos de este fruto: fe, amor, esperanza. Muy importante, esto va a ser el centro de este mensaje. Fe, amor y esperanza, el fruto del Evangelio. Hasta que no conozcamos verdaderamente la gracia de Dios, el Evangelio no puede llevar fruto en nosotros. Otra vez, hasta que no conozcamos verdaderamente la gracia de Dios, el Evangelio no puede llevar fruto en nosotros. Así conozcamos muy bien el Evangelio, así conozcamos muy bien las Escrituras. Si no conocemos verdaderamente esto, la gracia de Dios, el Evangelio no puede llevar fruto. Los colosenses eran cristianos fructíferos porque habían oído, pero no solamente oído, habían conocido la gracia de Dios. A mí de nada sirve que yo le predique el Evangelio a un incrédulo y le diga: el Evangelio es esto, Jesús murió por ti en la cruz, pagó por tus pecados, fue sepultado, resucitó, fue sepultado, resucitó al 3er día, está sentado a la diestra del Padre y volverá. Y puede que el incrédulo diga: sí, bueno, me parece que eso es verdad lo que estás diciendo. Pero si eso se queda ahí nomás, si él no recibe en su corazón ese Evangelio, si él no conoce la gracia de Dios, si él no reconoce
que necesita la gracia de Dios, ya conoce el Evangelio, pero no lo recibió, simplemente lo conoció. Hay muchas personas, de hecho, muchos ateos, historiadores ateos, que reconocen que Jesús existió y que Jesús murió. Incluso algunos simpatizantes del cristianismo dicen, sí, sí, Jesús murió en la cruz y resucitó, sí, ya eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa con esas personas? Que si no conocen y si no reconocen la gracia de Dios revelada en el Evangelio, si no la reconocen para ellos, si no toman el Evangelio para ellos, no sirve de nada. Por eso vemos que hay muchas personas que conocen la Biblia, el Evangelio, y conocen qué dice la palabra y qué va a pasar en los últimos tiempos y el sacrificio y todo, pero no dan fruto, no crecen. ¿Por qué? Porque conocen el Evangelio, pero no lo toman para ellos, no lo toman para ellos mismos. Cuando no reconocemos la gracia de Dios revelada en el Evangelio no puede llevar fruto en nosotros. Pero entonces los colosenses eran cristianos fructíferos porque no solamente habían oído, sino que habían conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios. Este verbo conocer en el griego es epiginosko, que quiere decir reconocer, pero también quiere decir familiarizarse por completo. Reconocer o familiarizarse por completo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la gracia de Dios. Reconocerlo, saber qué es la gracia, qué hemos recibido nosotros en el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es para mí? ¿De qué me sirve a mí el sacrificio de alguien que murió hace 2000 años? ¿Cómo es que ese sacrificio de hace 2000 años me sirve para mí hoy día? Cuando yo descubro eso y reconozco eso, entonces allí yo reconozco y me familiarizo por completo con la gracia de Dios, porque entonces la tomo para mí. Y ahí el Evangelio da fruto, ahí el Evangelio es eficaz. Si yo solamente escucho el Evangelio y ya no es eficaz, pero si yo reconozco la gracia de Dios, el Evangelio es eficaz en mi vida y en la vida de cualquiera que verdaderamente lo tome para él. Entonces, no es suficiente con oír, sino que es necesario reconocer el Evangelio. Ahora, es nuestro deber predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro deber evangelizar a los que no creen y decirles el Evangelio. Cristo murió por tus pecados, resucitó, y el Evangelio, decírselos. Ahora, el acto de reconocer y de recibir la gracia de Dios para mí o para la otra persona, eso ya es algo personal. Porque recordemos que la salvación es una decisión personal. Yo no solamente con predicar el Evangelio entonces ya son salvos, como estas campañas que muchas veces se hacen y 5.000 recibieron a Cristo y 2.000 recibieron a Cristo. Pero de eso no podemos estar seguros, porque por las emociones cualquiera se arrodilla y llora y salta, pero cuando verdaderamente nos damos cuenta si ha recibido la gracia de Dios, es cómo ha cambiado su vida. Si ha cambiado su vida y si vive como un creyente y si vive como un hijo de Dios, este ha sido cambiado por el Evangelio. Si ese día lloró y se arrodilló, dijo sí Señor, y dijo yo te recibo, e hizo la oración de fe y se cayó al suelo y lo que sea, pero si su vida no cambió, no pasó nada. ¿Eso fueron qué? Emociones. La mayoría de esas cosas que pasan son emociones, porque son muy pocos los que verdaderamente son cambiados por el Evangelio. Entonces no es suficiente con oír, es necesario reconocer, tomarlo para mí, tomar la gracia de Dios para mí. Como han hecho los creyentes de Colosas, verdaderamente hijos de Dios.
versículos 7 y 8. Dice: como lo ha sentido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Como lo habéis oído de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Acá ahora Pablo va a mencionar a Epafras, este siervo, este consiervo amado del que habla Pablo, que era un colaborador de Cristo, un ministro de Cristo, quien él mismo había ido a la prisión y le había hablado a Pablo acerca de la iglesia. Es gracias a Dios, pero gracias a Epafras que Pablo puede escribir la carta de los Colosenses, porque puede estar al tanto de lo que está sucediendo en esta iglesia. Y acá vemos un gran ministro del Señor, no por exaltar a los hombres, sino porque la misma palabra del Señor lo plasma acá y nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que este era un consiervo amado, fiel ministro de Cristo. La labor de Epafras fue precisamente predicar el Evangelio a estos colosenses. Los colosenses habían escuchado el Evangelio, ¿por quién? Por Epafras. Él les había evangelizado, él les había hablado de la gracia, y los de la iglesia fueron los que recibieron ese Evangelio, lo recibieron para ellos, como lo hablamos ahorita, pero gracias a la diligencia de un hombre fue que ellos pudieron conocer a Cristo. Gracias a la diligencia de un hombre fue que ellos pudieron ser evangelizados y pudieron llegar al conocimiento de la verdad. En Romanos 10, del 13 al 16, vamos a ir allí. Romanos capítulo 10, del 13 al 16, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Miren qué tan importante es, mis amados hermanos, que hayan varones esforzados en la iglesia de Cristo que prediquen la palabra del Señor. Miren qué tan importante es que hayan varones, porque los varones son la cabeza de la iglesia, de la congregación, y Cristo es la cabeza de los varones, ¿cierto? Dice la palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él que estipuló que los varones fueran los líderes del ministerio. Por eso es necesario que hayan varones esforzados que prediquen la palabra de Dios. Porque si no hay quien les predique la palabra, no pueden creer. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no se envían? Entonces es necesario, mis hermanos, y no solamente que prediquemos, porque predicar es una labor de la cual nos podemos acostumbrar. Yo puedo predicar acá cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días, y ya, y predico y me voy.
Es necesario que haya pastores que se encarguen de pastorear, pastores que se encarguen del rebaño, porque una iglesia necesita ser pastoreada, necesita un pastor que se encargue de las necesidades de sus ovejas. Esto era lo que hacía Epafras, porque él no solamente fue un predicador, un evangelista, fue y les habló la palabra, y Jesús y Cristo murió, y sí, y se fue para otro lado y por allá, y ahí quedaron esas ovejas, y no, les predicó, pero él era el líder de esa iglesia, él era quien los pastoreaba. La palabra nos dice que era el pastor, pero sí era un líder que se encargaba de ellos, y fue diligente en la predicación del evangelio, que incluso sufrió prisiones junto con el apóstol Pablo. En el libro de Filemón habla que Epafras sufrió prisión, era compañero de prisiones con Pablo. Entonces era un siervo muy diligente, ¿cierto? Que les predicó el evangelio a los colosenses. Por eso dice acá Pablo, era fiel ministro, fiel ministro. De otros habla el apóstol Pablo, que dice, me ha abandonado, amando más el mundo, ¿cierto? Con otros tuvo contienda porque no eran fieles a su labor. Pero cuando hay que exaltar y reconocer, lo reconoce y le dice, fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, este era Epafras, un ministro que se tomó en serio su labor, que se encargó de una iglesia, que sufrió por esa iglesia, que estuvo en prisiones también, y que se encargó también de que el apóstol Pablo se encargó de llevarle esta carta a la iglesia de los Colosenses. La perseverancia de los creyentes, mis hermanos, no significa que seamos perfectos. Vemos acá que los colosenses perseveraban en la fe, perseveraban. Les dice que, Pablo dice que daba gracias a Dios porque oyó, escuchó de su fe. Pablo dice que daba gracias a Dios porque daban fruto del evangelio, porque tenían fe, amor y esperanza. Eran creyentes fructíferos. Ahora eran perfectos, ¿no? Más adelante vamos a ver el problema de la iglesia de los colosenses. No eran creyentes perfectos, sin embargo Pablo daba gracias a Dios por ellos porque llevaban fruto en el evangelio. Así que la perseverancia de nosotros los creyentes no significa que seamos perfectos. La perseverancia quiere decir que nos mantenemos allí, nos mantenemos en la fe, creyendo, sirviendo a la iglesia. ¿Sí? Pablo daba gracias por ellos, porque a pesar de no ser perfectos, llevaban fruto en el evangelio. Si nosotros hacemos del evangelio de la gracia de Dios el centro de nuestra vida, también podremos llevar ese fruto, como la iglesia de los colosenses. Pero es necesario, mis hermanos, que hagamos del evangelio el centro de nuestra vida, a pesar de las circunstancias adversas. Esta iglesia tenía un problema muy grave, pero a pesar de esas circunstancias adversas, a pesar de estas creencias que se habían metido, ellos seguían perseverando en amor, fe y esperanza gracias al evangelio. Pero lastimosamente, mis hermanos, la iglesia de hoy día ya no tiene el evangelio como el centro del ministerio. El centro del ministerio en muchas congregaciones es la figura pastoral. El centro del ministerio en muchas congregaciones es la vida del pastor. Ya no se predica el evangelio, sino que se predica la vida del pastor. No se predica el evangelio, sino que se predican las visiones de los hermanos. Ya no se predica el evangelio, sino que se predican las experiencias, incluso usando la Biblia. Usan la Biblia para hablar de sus experiencias y de las cosas que le pasan y de lo feo que les fue en la semana o de lo bien que les fue, pero ya no se predica el evangelio.
El púlpito ya se convirtió en una tiradera de indirectas a los hermanos, a los pastores, y así no debe ser. El centro del ministerio es el Evangelio. Sea que esté el pastor, sea que no esté el pastor, sea que hayan muchos hermanos, sea que hayan pocos hermanos, el centro del ministerio es el Evangelio. El centro del ministerio es la gracia de Dios. Porque acá yo no los congrego. Ustedes vienen porque han reconocido la gracia de Dios. Ustedes vienen porque saben que es necesario congregarse. Porque saben que es necesario recibir alimento espiritual. Entonces, es bueno que nos ocupemos en hacer nuevamente del Evangelio el centro del ministerio. Que nos ocupemos nuevamente de hacer el Evangelio el centro, no solamente del ministerio, de nuestra vida y de nuestra conducta, para que podamos llevar fruto en él. Amén. Si no tomo el Evangelio para mí todos los días, no puedo llevar fruto. ¿Para qué va a llevar fruto? Pero el Evangelio es para mí todos los días. El Evangelio es para mí todos los días. Lo debo recordar. ¿Qué hizo el Señor por mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué merecía yo? ¿Quién soy yo hoy en Cristo? Cuando yo recuerdo eso todos los días, llevo fruto. Casi que automáticamente llevo fruto porque mi vida se rige conforme al Evangelio. Ya no va mi vida conforme a lo que yo quiero. Ya mi vida no se rige conforme al trabajo. Ya mi vida gira en torno al trabajo. Ese es el problema de la sociedad moderna. Que la vida gira en torno al trabajo. Esa es la vida de muchos. Trabajar. Estudiar. La familia. Son cosas necesarias, pero se convierten en el centro de nuestra vida. Cuando esas cosas se convierten en el centro de nuestra vida, no llevamos fruto. No crecemos. Pero cuando es el Evangelio verdaderamente, tenemos una razón para crecer y una razón para llevar fruto en nuestra vida como creyentes. Primera de Pedro 1, del 5 al 11, lo leo yo, para que no vayan allá. Dice: por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, hermanos, amados, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Oh Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, tu misericordia y tu amor. Que hoy, Señor, una vez más nos iluminas con tu palabra. Hoy, una vez más, Señor, tu palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque hablas a lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestro corazón, renovándonos, Señor, día a día y transformando nuestro entendimiento conforme a Cristo y conforme a tu palabra.
Te damos gracias porque en esta noche nos recuerdas una vez más ese fruto que necesitamos llevar, Señor, en ti, ese fruto, Señor, que llevamos por el Evangelio. Te damos gracias porque nos recuerdas, Señor, tus promesas, nos recuerdas, Señor, tu palabra, y porque en esta noche, Señor, podemos salir con una buena esperanza, una buena motivación para vivir cada día más conforme a tus mandamientos, conforme a tu ley y conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des fuerzas para vivir, Padre eterno, como a ti te agrada, y que en todo momento, Señor, nuestras vidas sean regidas por el Evangelio, y que todo, Señor, lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, por cada uno de los que han escuchado este mensaje, y te pido, Señor, que en esta noche, Señor, nos lleves con paz, con seguridad, Señor, a cada una de nuestras actividades, de nuestros hogares. En nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.